Previously, a la fundación de la República de Bolivia. Latinoamérica, 1781. Los españoles tenían ocupado prácticamente todo el continente. Pero el hecho es que estaban demasiado con absolutamente todos. Desde mita, pongueaje y todo tipo de impuestos altos. Y maltratos de todo tipo, tanto a indígenas, mestizos y criollos. Y todo eso crea un sentimiento de independencia en toda la región. En la región peruana, Túpac Amaru encabeza un movimiento de levantamiento en contra de los españoles. Y termina ejecutado. Pero aún así influyen todos los siguientes levantamientos, donde un crack llamado Julián Apaza, pero Túpac Katari para los amigos, después de que él no es respetado como autoridad bajo las mismas leyes españolas de ese momento, prácticamente dice: ¿sabes qué? Lo que yo pido es legítimo, y acorde incluso bajo su propia ley. Hasta el virrey de La Plata me dijo que todo bien, así que, Nel, voy a levantarme, sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces aparece su esposa, Bartolina Sisa, y le dice: ¿sabes qué? Deberíamos cercar La Paz. Después de varios meses cercando La Paz, los españoles llegan a pedir ayuda y llega un gran contingente por parte de los españoles para liberar La Paz, y el cerco cae. Logran capturar a muchos cabecillas, incluyendo Bartolina Sisa, y terminan ejecutándolos. Ya para 1808 aparece una figura que va a mover todo el mundo, que es Napoleón. Y ese estaba en un momento donde mira a España y se le antoja un montón comer tapas y jugar Minecraft. Entonces decide invadirla. Con todo esto, el rey de España termina fugándose. Y España es dominada bajo el ejército francés y el hermano de Napoleón. Ya llegando estas noticias acá a Hispanoamérica y sobre todo llegando a Charcas, a Sucre y sobre todo a la universidad, los intelectuales de Sucre se ponen a pensar en algo. Si el rey abandonó su corona, también abandonó su mandato. Y ellos obviamente van a aprovechar el bug. Nace la idea: ¿y si gobernamos nosotros? Para intentar correr un poco más aparecen muchas personalidades. En Charcas aparecen los hermanos Sudañez. Pedro Domingo armando su junta tuitiva con muchos revolucionarios acá en la ciudad de La Paz. Prácticamente no les parece cómo están y dicen: ¿sabes qué? Medio que esto de ser servil a un imperio que está cayendo no me va. Además esto y de los ridículos impuestos, pese a que el pueblo ya se compone de mestizos, indígenas y criollos, pero sin derechos para nadie, no rinde. Además eso de las ejecuciones por desobedecer a la mínima cosa, mira, vamos a levantarnos. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Donde Murillo, donde se determina que era el cabecilla de esta revolución en La Paz, termina ejecutado, ahorcado. La tea que dejo encendida, nada la podrá apagar. Los españoles pensaban: ya se terminó estito, vamos, yo invito a la primera ronda. Pero lejos de la realidad. Pasa y resulta que se agravó aún más. Los conflictos armados que eran pequeños empiezan a organizarse y cada vez ser más grandes y a lo largo de todo el territorio del Bajo Perú. La independencia había iniciado. Por eso hoy, te lo resumo así nomás con Matthew. No, ya no voy a poner más referencias. La fundación de la República de Bolivia. Las republiquetas y las guerrillas. Republiquetas las peló. Así llamaban los españoles a los grupos revolucionarios, pero nuestros ancestros en sí se llamaban montoneros. Estas eran pequeñas ciudadelas organizadas y preparadas para la revolución. Algunas más militares que otras, pero la idea era hacer resistencia a los ejércitos españoles. Estas son varias, como las del Moto Méndez, Warnes, Áviles y por supuesto mi coronel Juana Uzurduy. Y muchos otros más, que ojo, que para 1825, al momento de que esto ya había terminado, el 90% de los líderes montoneros y revolucionarios había muerto. Por otro lado, en el sur, Argentina ya andaba en su propia revolución. Y determinan que como en el Bajo Perú ya había un norte revolucionario y todo eso, no era necesario apoyarlos. Por lo que deciden enviar ejércitos de expedición directamente hacia el Alto Perú. Naturalmente esto tiene sus cosillas y empieza a afectar bastante la revolución de la futura Bolivia. Que resulta que cada vez que el ejército argentino pasaba por Bolivia para llegar a Perú, pasaban por Potosí, tanto de ida como de vuelta. Victorias y derrotas tuvieron, pero en cada ingreso dentro de la ciudad de Potosí se dedicaban a saquearla. Con esto los montoneros de todo el país ya estaban un poco hastiados. No querían apoyo o intervención de ningún tipo de ningún país, pero tampoco tenían los conocimientos necesarios como para saber cómo fundar una república y todas sus instituciones. Entonces era más que todo un: mira papu, no sé cómo fundar una república, pero lo que sí es que quiero independencia. Así que para este momento ya teníamos dos problemas. Por un lado el ejército del sur que terminaba saqueándolo todo, y por el norte el ejército realista, el ejército que era fiel a la corona española, que buscaba retomar los territorios que prácticamente ya estaban perdidos. En todo ese trajín pasan 16 años y con todos los bandos que estaban participando totalmente desgastados. Y lo que era más crítico, en todo este tiempo nadie sabía cómo construir un país.
Así que en este momento, en toda esta confusión, se determinan varias propuestas, algunas peores que otras, como apoyarse en el príncipe de Saboya, Alemania, para la construcción de este país, ya que él tenía experiencia en gobierno, o que al menos direccione el cómo crear un estado. Es que es para imaginárselo. Hoy tienes dificultades para hacerte un pollito al horno que salga lo suficientemente rico como para ser comible, y mañana te digan construirme un país. Y todos están como de puta madre. Entre todas estas propuestas se sugiere el apoyo de un general que ya estaba combatiendo contra muchos ejércitos realistas y que había liberado varios pueblos, Simón Bolívar. Así que buscan contactar con él para que les ayude a la formación de una república independiente. Y el mejor conducto era un general llamado Antonio José de Sucre. Pero la verdad es que Simón Bolívar no quería que esta futura Bolivia se independice. Su objetivo era más grande, crear un macroestado, la Gran Colombia. Algo similar que había hecho Estados Unidos y México en el norte para intentar ser una potencia todavía más grande. En ese momento Sucre tenía miedo de que la revolución sea tan fuerte que vaya en contra de los planes de Bolívar, pero también tenían miedo de que la revolución se caiga. Así que no había otra. Sucre está de acuerdo con ayudar a la fundación de una república independiente con la venia de Simón Bolívar. Para eso recoge al ejército colombiano para una última escaramuza contra la última línea defensiva del ejército español acá en Latinoamérica. Pero el ejército español estaba totalmente debilitado, había pasado 16 años combatiendo a todos estos montoneros y a estos guerrilleros, dejándolos sin provisiones y etc. Así que contra el ejército colombiano de Sucre no tenía ninguna oportunidad. Así que es prácticamente el último ejército de defensa de la corona española. Aquí sí voy a hacer un disclaimer bien grande. Hasta este momento de la batalla de Tumuzla, el ejército colombiano no había tenido ningún tipo de participación en la independencia de Bolivia. No habían participado en la emancipación y levantamiento per se. Así que la independencia se logró bajo la sangre y el sacrificio de todos esos futuros bolivianos. Acá también hay una cosita. El ejército de Sucre prácticamente le dice a su general: che, señor don patrón Sucre, si no sé, pasamos por Potosí. Y Sucre estaba de... no sé, primero ayudemos a los revolucionarios. Entonces llegó el momento, la organización de la patria. Que al momento de conformarse tenía 3 preguntas fundamentales. ¿Nos unimos a los argentinos? A lo que dijeron un rotundo Nel Pastel. La siguiente pregunta: ¿nos unimos al Alto Perú? Y 2 tipos dijeron Simón y el resto dijo que no. Y también obviamente las miradas de ¿qué te pasa, man? ¿No trolees la partida? La pregunta final: si queremos independencia total y la creación de un nuevo gobierno. Este último fue un sí unánime. Acá Sucre tenía una misión todavía más grande: crear instituciones nacionales desde cero, organizar todo un nuevo estado. Imagínatelo, era monumental. Pero parte a parte y con el apoyo de organizaciones ya preestablecidas por los montoneros, lo sacaron adelante. Además de conformar el ejército de Bolivia, bastante pequeño, pero ya existía. Pero el ejército de Sucre estaba de... che, paisa, no joda, quiero ir a Potosí, me gustan sus... museos. Bueno, eso ya se sabía desde mucho antes, desde el ingreso de Sucre al territorio. Se sabía que Potosí había sido saqueada varias veces y prácticamente ya no tenía nada en sus arcas, ni tampoco en la Casa de la Moneda. Pero aún así el ejército de Sucre quería una retribución, algo que les aliente a quedarse ahí y apoyar la causa. Y bueno, el ejército colombiano lo tomó bastante bien. Nada más que una gran parte de su ejército se rebeló en contra de Sucre, e hicieron broncas en contra de la nueva república recién fundada. Sucre, con apenas 3 meses encabezando la nueva república de Bolivia, tiene que retirarse, porque incluso hasta le disparan en el brazo. Esto, con un Sucre preocupado, cumple la promesa al momento de entrar al territorio futuro boliviano, que es el de crear un estado independiente y luego me voy. Cosa de que si es tan independiente, quizás Bolívar me parte el hocico. Pero bueno, para que no se enoje le ponemos el nombre en honor a él y con eso ya debería bastar. Bolívar pasó por la república aceptando la misma y también garantizando su resguardo. Y así, la República de Bolivia había sido creada. Algunos dicen que el plan de Sucre originalmente era consagrar una unión con el Perú. Pero al ver a la fuerza de los revolucionarios y que no había plata para su ejército en Potosí, se fue para atrás. Pero no desmerecer a Sucre, tenía ideales bastante nobles. Prácticamente es el padre fundador de la patria y de sus instituciones. Y al irse de la república deja este mensaje. Este mensaje es muy importante porque aunque prácticamente todo ya estaba organizado y con una dirección, aún había voces de dividir la república, o anexarla, o mínimo una alianza con el Alto Perú, para una futura confederación Perú-Boliviana. Pero eso ya es para otro momento. En este video he recortado demasiadas partes de la historia. Desafortunadamente es tanto material que no cabe en un solo video, como los movimientos de los Catarí, los revolucionarios en Cochabamba, qué pasó con el Mariscal Santa Cruz, y muchas otras cosas más. Así que te invito a descubrirlas. Te dejo mis fuentes por acá, y nada, eso es todo.